Bienvenidos una semana más a este espacio de Calle Mayón, en el que a través de media hora tratamos de hablar con personas o bien sobre fenómenos que afectan directamente a la ciudad de Guadalajara y a la provincia. Y si hay algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo en esta casa, todos los medios de comunicación, es de la despoblación, que afecta de lleno a una provincia como la provincia de Guadalajara. En el mes de febrero, a mediados, se creó el Observatorio de la Despoblación de la Universidad de Alcalá. Vamos a hablar de este instrumento y vamos a hablar de la despoblación, de cómo podemos ir encontrando entre todos alguna otra solución para tratar de frenar este fenómeno. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña su director, el director de este observatorio, Rubén Garrido Iserte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo se crea este observatorio y principalmente para qué sirve? ¿Qué es? Bueno, es una iniciativa que plantea la Diputación Provincial y que nos plantea la universidad, y a través de nuestra Fundación General pues firmamos un convenio, creo que agosto, en septiembre, para la creación de este observatorio, que lo que quiere ser es un punto de encuentro para analizar y para debatir y para pensar sobre el fenómeno de la despoblación, ¿no? No es solo observar lo que hay o ver unos datos, donde ya hay muchos datos y muchos análisis que hacen pues, los institutos de estadística. Nuestro regional tiene datos estupendos, sino que utilizando esos datos o esas experiencias dentro de la región y en otras, pues intentar replicarlas para mejorar las políticas públicas. Yo creo que el principal objetivo es que sea una especie de centro de innovación en políticas públicas que permita encarar este reto, que yo creo que es muy grande, el de la despoblación, y que no es nuevo, porque evidentemente este fenómeno de la pérdida de población en los pueblos, de la migración del campo a la ciudad, ha sido muy intenso en décadas pasadas, y hoy es el resultado de ese proceso. Luego, por tanto, pensad en cómo están esos equilibrios entre el campo y la ciudad, que se puede pensar para manejar este fenómeno, que en algunas zonas son especialmente significativos o graves, ¿no?, con unas densidades muy bajas. Yo creo que es el objetivo principal, ¿no?, y generar ese debate con estudios, con informes, con recopilar medidas de política que se hayan hecho en otros sitios y traer gente que tenga cosas que decir, ¿no? Desde el punto de vista académico, desde la universidad o cualquier otro centro de investigación, hasta lo que pueden decir las asociaciones, los grupos de desarrollo local o cualquiera que tenga preocupación y que actúe en el territorio. La sede de este observatorio no podía estar en otro lado que en Molina de Aragón. Sí, bueno, eso era, digamos, en la presentación se hablaba de cómo esto es de la zona cero de la despoblación. Bueno, pues sí, digamos que es un eslogan, si quieres, pero es una realidad también, ¿no? O sea, la comarca de Molina, como otras que no están en la región, pero que tienen frontera con ella, ¿no?, Teruel, la parte Soria, la parte de Cuenca, toda esa zona, pues experimenta una caída demográfica, o ha experimentado en estos años una caída demográfica muy importante y unas densidades actuales pues muy similares a las de otras partes de Europa, ¿no?, como el norte, ¿no? Por eso a veces también en los medios de comunicación se habla de la Laponia del sur, ¿no? Bueno, esa Laponia, digamos, una de los núcleos de población más importantes en Molina, y con el ayuntamiento llegamos a un acuerdo para tener un punto físico donde esté el observatorio y donde haya alguna persona contratada por nosotros, por la universidad, un técnico nuestro, que estará allí pues todas las semanas. De hecho ya está allí, o sea que... Decíamos que el fenómeno de la despoblación no es un fenómeno nuevo, se lleva hablando mucho y más en una provincia como la provincia de Guadalajara, medios de comunicación, políticos. No sé si la diferencia está en que últimamente estamos escuchando a la propia gente del territorio, que son los que, más allá de las teorías que tenemos desde las ciudades o desde los despachos, son los que realmente saben lo que está pasando y lo que necesitan en su día a día. Sí, yo creo que eso es importante, porque a veces... Yo creo que uno de los retos que hay y que explica muchas partes de las decisiones de emigrar, por ejemplo, tiene que ver con unas expectativas sobre lo que es la vida en la ciudad y sobre lo que es la vida en el campo, ¿no? Y obviamente uno tiene unas expectativas o unas creencias que no tienen por qué cumplirse ni en unos ni en otros, ¿no? Y esto también sirve para entender un poco cómo a veces desde los que hacen las políticas públicas, que generalmente están en un despacho, se piensa en cómo se puede vivir en el campo, ¿no?, en los pueblos, cuando en realidad
la gente de los pueblos es la que vive, ¿no? Entonces, a veces hay que pensar en qué medidas se pueden tomar o se pueden diseñar y para vivir en un pueblo, por ejemplo, en invierno, no solo en un fin de semana en verano, que es cuando los que somos de pueblo regresamos, pero no estamos viviendo allí el día a día, ¿no? Cómo uno va a comprar, si es que puede ir, cómo se mueve, cómo se despliegan los servicios públicos que necesita. No sé, es decir, digo, ¿qué barreras tiene, por ejemplo, para cambios tan interesantes como la digitalización, ¿no? Obviamente es una condición necesaria tener un despliegue y una cobertura técnica para poder, pero habrá más cosas y habrá que ver qué barreras hay más allá de las tecnológicas y que tienen que ver fundamentalmente, entiendo yo, que con el uso, ¿no? Y cómo eso permite acercar y no generar barreras, muchas veces sin querer. Obviamente nadie quiere generar barreras, pero se producen, ¿no? Entonces yo creo que pensar en la gente y que la gente que vive todos los días en esos ámbitos nos pueda un poco contar sus experiencias y sus demandas, permite, yo creo, que articular políticas que al final lo que quieren ser es más efectivas, ¿no? Es un poco la visión, ¿no?, que tenemos. Las personas que viven en ese lugar, los grupos de desarrollo rural, que tienen mucho que decir sobre despoblación, a los que hay que escuchar con detenimiento, siempre hablan de esas cosas básicas, de tener posibilidad de desarrollar una profesión con esa digitalización necesaria en la que también se está avanzando en los últimos años. Se habla de mejores comunicaciones, pero la cuestión es encontrar un poco el equilibrio real de lo que se necesita en los pueblos y de lo que es factible y posible llegar, porque me imagino que a todo el mundo, a todos los gobiernos les gustaría tener los pueblos como si fueran prácticamente ciudades, pero a veces no es posible llevarlo a cabo por una cuestión meramente económica. Claro, yo creo, vamos, la ciudad genera muchas ventajas desde el punto de vista de lo que llamamos nosotros, digamos, las economías de aglomeración. El hecho de estar juntos nos genera muchas ventajas en muchos ámbitos, ¿no? Y obviamente, por propia definición, eso esas ventajas no están en los pueblos. Es decir, para el que tiene un negocio, el estar cerca de mucha gente, pues le garantiza que tiene una serie de consumidores a su disposición y que el negocio posiblemente sea menos arriesgado desempeñarlo en un núcleo de población grande, una ciudad, que en un núcleo de población más pequeñito, porque ahí la demanda es más pequeña, más inestable. Sí, las realidades son distintas. Y es así, entonces lo que hay que ver es, partiendo de esa realidad, cómo se le puede acompañar a los negocios, no solo ya teniendo en cuenta su tamaño, es decir, las empresas pequeñas tienen muchas más dificultades que las grandes en todos los sitios, ¿no? Pero además las empresas pequeñas en entornos despoblados o con una articulación territorial especialmente débil, pues tienen unas dificultades posiblemente mayores que esas mismas empresas con ese mismo tamaño en un entorno más urbano, ¿no? Y yo creo que esa reflexión, en este caso concreto, con este ejemplo de las empresas, es lo que hay que acompañar desde el punto de vista, pues desde la financiación, posiblemente de la fiscalidad diferenciada, que empieza a verse en realidades como la nuestra y en otras, ¿no? Desde el punto de vista una cuestión tan práctica que también nos interesa profundizar, por ejemplo, es en la vivienda. Es verdad que si la primera fase es que la gente no se marche de los pueblos si no quiere, porque tengan los servicios suficientes o porque tengan las oportunidades razonables, pues entiendo que si ya viven tienen una vivienda, pero imagínate que quieren retornar a un pueblo. Pues el mercado de la vivienda en los pueblos es muy complicado. Paradójicamente parece como más complicado que en las ciudades, donde el problema son los precios. En el otro lado no es que sean los precios, no que digo que sea especialmente barato, es que no hay, es que hay un mercado de vivienda muy estrecho, ¿no?, muy pequeño, y eso pues complica mucho. Yo creo que cualquiera de los que estés escuchando, ¿no?, que le haya tocado prestar un servicio público, no sé, pues un maestro o médico, y encontrar una casa, pues yo creo que se ha visto en dificultades, y casas hay, y en fin, yo creo que cuando uno habla de políticas en general, ¿no?, políticas de alquiler, por ejemplo, pues habrá que pensar si lo que estamos pensando como medidas para el alquiler en general están bien pensadas también o son apropiadas para estos entornos, porque posiblemente la problemática de las ciudades y la de los pueblos sea diferente.
Hablaba de que este observatorio lo que va a tratar también de hacer es ver ejemplos de otros municipios, de otros territorios que tengan el mismo problema y, ¿por qué no?, exportarlos a nuestra propia comunidad autónoma, a nuestra propia provincia, la provincia de Guadalajara. Hay algunos territorios en los que, pues a través de otros medios de comunicación también vemos cómo se plantean estas posibilidades a través de los ayuntamientos o de los gobiernos regionales. Se hace una especie de pack, se habilita una casa para que la persona vaya a ocupar el bar del pueblo, para que el maestro tenga más facilidades. Por ahí pueden ir algunas de las soluciones. Sí, yo creo que, a ver, porque ya se está haciendo. Sí, desde el punto de vista político, a ver, con todos los respetos, creo que esto se ha puesto de moda, es decir, está en la ventana, como dicen los técnicos también, desde el punto de vista de la política, de la ventana de Overton. Es digamos, es el hueco que tenemos para debatir cuestiones que nos preocupan. Y obviamente el hueco es finito, no podemos debatir de muchos temas, de unos pocos. Y con el paso de los años, yo creo que la despoblación, no solo aquí en Castilla-La Mancha o en Guadalajara, sino en el resto de España, se ha puesto, digamos, ha ganado peso en las prioridades políticas. Y eso determina que también la administración territorial, las administraciones regionales, tengan unidades que se preocupan de esto. Y las universidades también. No sé, pues en nuestra comunidad vecina de la Comunidad Valenciana, pues las universidades públicas de Valencia tienen unas cátedras específicas de estudio, ¿no? En Zaragoza y por tanto Aragón tiene también cátedras de estudio que hacen cosas bien interesantes, ¿no? O en Castilla y León o en Asturias. Y hay de alguna manera también un responsable político de articular medidas en estos ámbitos en todos los sitios, y hay medidas que a veces ha mostrado la realidad que es exitoso. Entonces yo creo que aprender de lo que ya existe es útil, tanto si tiene éxito como si no, porque yo creo que también esas cosas que no han funcionado, pues también se aprende, ¿no? También. Y yo creo que es importante no inventar cosas que ya están inventadas, sino intentar estudiarlas y ver hasta qué punto pueden ser trasladables para que funcionen mejor. Entonces también la idea es de, oye, pues hay una estrategia fenomenal que sobre la base de los recursos culturales, como han revitalizado pues determinadas zonas. Esto es una estrategia realista, porque evidentemente también el papel todo lo soporta, en el sentido de que uno puede tener grandes planes, pero luego hay que ver cómo se materializa. Impactos relativamente pequeños, ¿no? Entonces, algunas experiencias de éxito queremos empezar a estudiar y traer aquí a sus responsables o sus protagonistas, que no necesariamente tienen que tener un perfil político, muchos un perfil técnico, un perfil de los que están desplegando en el territorio y qué cosas pues tuvieron éxito y qué cosas no. Entonces eso también nos vale a la hora de formular algún tipo de reto por nuestra parte, ¿no? O dentro de la provincia, pues aprovechar ese tipo de ventajas, ¿no? El hecho de que se haya puesto de moda políticamente tiene su parte positiva también, no solamente porque se hable de un fenómeno del que llevamos hablando mucho tiempo en la provincia de Guadalajara, sino porque también, o por lo menos de un tiempo a esta parte, se están tomando medidas reales. Tenemos una ley pionera en Castilla-La Mancha, que ya es un paso, porque llevábamos mucho tiempo hablando de este asunto y por fin se ponen encima de la mesa medidas reales, esa fiscalidad, esa manera de incentivar que la gente se instale en los núcleos rurales, supone que estamos haciendo algo de manera real. Sí. Que dejamos de hablar. Yo creo que la ley regional tiene una gran ventaja, y es que pues se aprobó por unanimidad, por consenso, y eso desafortunadamente es raro en la política española, ¿no? Entonces creo que nadie haga bandera de la despoblación es una cuestión positiva, bandera política, es decir, no es una cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, ni de colores, ¿no? Y eso creo que es importante, porque permite de alguna manera que todo el mundo pueda sumarse a este desafío, si se quiere llamar así, ¿no? Desde sus posiciones políticas diferenciadas, como es lógico. Pero permite, yo creo, que tener un debate relativamente sereno sobre esto y articular políticas que en el fondo lo que persigan es generar el mayor impacto posible en la ciudadanía que vive esta despoblación día a día. Entonces, si de la ley, como ha salido ahora, sale una estrategia que se está implementando, prácticamente acaba de empezar, pero que tiene además un horizonte de largo plazo, es decir, superior a un ciclo político habitual, creo que también eso muestra una cierta voluntad de todos de que, bueno, pues primero entender que esto es un proceso
de muchos años y que intentar corregirlo, revertirlo o frenarlo no es para mañana. No hay soluciones mágicas. No, no creo, yo no las creo. Y por tanto, intentar también que esta variable, ¿no?, de reto demográfico, de despoblación, cale en todas las políticas, yo creo que es otra de las cuestiones importantes. Es decir, de la despoblación no se ocupa el Ministerio de la Despoblación, que no existe como tal. No de ideas. No de ideas. Bueno, estaba pensando, me venía el Ministerio del Tiempo en la serie esta de televisión. Sí. No es una cuestión de una unidad, sino es una cuestión de la política global, es decir, de ver cómo impacta en el territorio, en esta función de despoblación, en los pueblos, todas las políticas públicas, ¿no? Cuando uno empieza en sanidad, tiene que pensar también en los desequilibrios, ¿no? Cuando piensa hay algunas que son evidentes, en ¿no? Educación. En educación, ¿no? Hay otras que son evidentes, las infraestructuras, pues sí, pero todas las demás tienen que tener una mirada también en esos desequilibrios poblacionales, porque a veces el despliegue es muy diferente. Entonces, el que se hable de esto en términos nacionales o en términos de muchos territorios, yo creo que es una ventaja, porque está metiendo la variable en el discurso, no se olvida, ¿no? Y supongo que en el futuro pues podrá contribuir a algo que tenemos pendiente y que no sabemos cuándo vamos a tener, pero que es importante, y es que aquellos territorios que se enfrentan a desequilibrios poblacionales muy potentes, pues tiene que ser reconocido de alguna manera que la prestación de servicios públicos, por ejemplo, es más cara, y eso afecta a la financiación autonómica. Digo que eso es lo que hemos dejado para más adelante, ¿no? Y que es responsabilidad de la administración central y las administraciones territoriales, pero que no es lo mismo prestar un servicio sanitario en la provincia de Guadalajara que pues, en la provincia vecina de Madrid o en cualquier otra donde la dimensión y la densidad de población pues favorece la prestación del servicio público, como el transporte, por ejemplo, también. No hace falta irse a la sanidad, que también, o a la educación, ¿no? Entonces, creo que hay que también calcular ese coste extra que deben soportar las administraciones y también los ciudadanos que deben financiar para tener al tener una especie de estructura poblacional pues especialmente dispersa, ¿no? Igual que hay otro reto del envejecimiento que coincide también a veces con la despoblación, es decir, son fenómenos que van de la mano, ¿no? Y que alteran mucho la prestación del servicio público, ¿no? En esa línea queremos frenar la despoblación, queremos que nuestros municipios no se queden vacíos, pero tenemos que asumir que va a haber algunos territorios que se van a quedar vacíos sí o sí, porque no es posible exportar y obligar a la gente a irse a vivir a nuestros pueblos. Bueno, eso yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que a veces hay una reflexión que dice, oye, pues qué bien, porque ¿no? Pues el flujo de vuelta, ¿no? Muchas veces de la mano de la inmigración, ¿no? Se piensa con algunos casos de éxito y algunas experiencias que llaman mucho la atención, pues parece que esto puede ser la solución para revertir un problema demográfico. Yo creo que no es la solución, porque hay que pensar por qué la gente se fue cuando no quería irse. Entonces no vas a venir, si no hay oportunidades en determinados sitios, pues los nuevos habitantes, los nuevos rurales, llamémoslo como sea, ¿no? Que pueden ser inmigrantes o que vienen de la ciudad y retornan al campo, retornarán si hay oportunidades, porque si no pueden hacer sus planes de vida, su vida diaria, razonablemente, no igual que en la ciudad, pero razonablemente pues no va a haber. Entonces, es verdad que hay espacios, si uno ve cuál es la dinámica demográfica de algunos territorios, pues la dinámica demográfica muestra unas tasas de dependencia, que es un poco la relación entre los mayores y los jóvenes que hay, las pirámides de población, pues muestran unas tasas de dependencia altísimas. Obviamente cuando uno ya es mayor, eso afecta a la natalidad, ¿no? Y uno ve estudios, por ejemplo, del Instituto de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona, que es muy potente en estos ámbitos y que tiene estudios de estimación de cómo va a evolucionar la población a nivel de pueblos, y hay algunos que, bueno, pues estarán condenados a la desaparición o a que tengan un perfil demográfico muy bajo. Eso no significa que no haya políticas públicas para los que viven allí, pero posiblemente habrá que hacer una reflexión si las políticas para mejorar o revitalizar requieren de una cierta concentración en algunas zonas o en algunas cabeceras de comarca o algo parecido que sean las tractoras de esos pueblos
que están satélite, ¿no? y que permitan ir revitalizando, ¿no? Porque es verdad que necesitamos una masa crítica importante y por tanto a la hora de diseminar mucho los fondos, pues el impacto que tienen posiblemente sea menor, ¿no? La pandemia hizo que muchas personas se fueran de las grandes ciudades y se fueran a refugiarse, por así decirlo. Algunos municipios se encontraban más seguros, se encontraban más espacios abiertos y algunos han decidido quedarse y han decidido teletrabajar o han decidido instalar su propio negocio y ya no retornar a la ciudad. ¿Es un ejemplo de que a veces no vemos las cosas o que a veces la vida va tan rápido que cambiamos el chip y decidimos emprender otra vida? No sé si esta pandemia nos sirve en positivo, por así decirlo. Yo creo que sí, que nos tiene que permitir reflexionar sobre qué cosas posiblemente, lo que pasa que, bueno, a veces la vuelta a la normalidad, bueno, es como si antes algunas cosas fueran normales. Yo creo que antes de la pandemia había algunas cosas que queríamos cambiar y que la pandemia nos obligó a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor el ejemplo que acabas de poner sí es un buen ejemplo, ¿no? Gente que posiblemente pues vivía demasiado rápido, ¿no? Porque en la ciudad vive demasiado rápido y que las circunstancias te aconsejan y tienes la posibilidad de ir a un entorno como más tranquilo, más abierto, como decías, ¿no? En el ámbito de la pandemia más seguro por una cuestión sanitaria, pero te has dado cuenta que la calidad de vida es posiblemente mejor que en otros entornos y puedes realizar tu trabajo de todos los días allá y decidan seguir, ¿no? A ver, los resultados agregados tampoco son muy grandes de la movilidad, pero hay algunos que muestran que... Sí, no hay un éxito, o sea, no hay un éxodo masivo. No hay una huida, efectivamente, pero sí que hay algunas actividades, también en parte porque el teletrabajo, cuando hemos vuelto a la normalidad, se está revirtiendo bastante rápido, ¿no? Cosa que... Y mucho es híbrido, es decir, no puedes teletrabajar durante toda la semana. Entonces, si tienes que retornar a tu oficina 2 veces en semana, ya te tienes que pensar dónde localizarte en la residencia, porque es verdad que puedes irte más lejos de donde posiblemente vivías, a lo mejor a las afueras de una ciudad, ¿no? Y te puedes venir un poquito más lejos, pero no mucho más lejos en la medida en que tengas que estar todas las semanas cogiendo transporte, ¿no? Y mucho será transporte, a lo mejor posiblemente transporte privado si vives en un entorno pues más aislado, ¿no? Pero sí que hay grandes oportunidades para hacer cosas, ¿no? Yo creo que, a ver, las nuevas tecnologías hacen que la visión de la ciudad o la información que tienes de la ciudad en el campo en los pueblos es muy parecida. Ahí llega prácticamente todo, ¿no? Entonces esto se ha igualado mucho, ¿no? Y hay grandes oportunidades, pero también depende mucho de cómo nos organicemos como sociedad, si realmente hemos valorado mucho el poder teletrabajar y las empresas valoran que eso no afecta, por ejemplo, a sus resultados, ¿no? A su productividad, que hay algunas empresas que sí lo están haciendo, ¿no? Incluso no solo teletrabajando, reduciendo jornada, ¿no? En algunos casos, que es, bueno, sorprendente de momento, pero que están viendo quizás eso impacta positivamente en sus resultados y la gente está más contenta, ¿no? Tiene el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar o privada, ¿no? La parte de trabajo y la parte de familia como mejor, más equilibrada y está más a gusto, ¿no? Y en esa parte familiar hay que tener en cuenta el hándicap fundamental, un colegio, un instituto, si es familia con hijos, un centro sanitario, por si pasa algo o por si hay algún mayor cerca. Claro. Educación y sanidad son 2 pilares básicos. Hemos hablado de infraestructuras, hemos hablado de digitalización, pero si queremos instalar familias en núcleos rurales, educación y sanidad es de lo que hay que hablar. Yo creo que cualquiera que nos esté viendo y escuchando pensará a lo mejor cuál es su caso, ¿no? Y posiblemente pues muchos de nosotros o algunos hemos nacido, venimos de los pueblos, pero nacimos en la ciudad por una cuestión de que había que nacer en algún sitio y uno dice, oye, el hospital, ¿no? Pero cuando las familias van creciendo y los niños se hacen mayores, muchos han pensado, diciendo, bueno, pues ya que los chicos tienen que ir al instituto, si tenemos cerca un transporte o lo que sea, pues no nos decidimos mover. Pero cuando a lo mejor los chicos van a la universidad, ya sí te decides mover. ¿Vale? O se mueven ellos, y a veces si se mueven ellos no retornan. Y claro, si no retornan es como tirar de la familia de nuevo a la ciudad, ¿no? Y eso ha sido una evolución muy lógica en muchos sitios, no en Guadalajara, digo en muchos sitios del campo. Entonces eso también demuestra cómo uno
digamos, la clave también que tiene el arraigo. Es decir, uno cuando pierde el arraigo o consigue un arraigo en otro sitio, estoy pensando en esos universitarios que luego pues se emancipan, en fin. ¿Cuántos se plantean retornar? Pues antes posiblemente se planteaban prácticamente nadie, y yo creo que algunas políticas deberían facilitar ese planteamiento de retorno del plan de vida, de volver de donde uno es, o de donde, no exactamente tu pueblo, pero puede ser la zona o otro tipo de zonas parecidas, y para eso tienes que tener oportunidades de empleo lo primero, porque claro, si no te puedes ganar la vida es muy difícil, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en Castilla-La Mancha, ¿no? De alguna manera, incentivar, ayudar a pagar estudios para que los mayores, los niños, vamos, los estudiantes vuelvan a la propia zona a trabajar. Sí, y obviamente tienes que generar esas oportunidades y acompañar en esta parte. Si mucho de ese trabajo, por ejemplo, no hay una iniciativa suficiente, pues tienes que tener la propia, es decir, toda la parte de emprendimiento o de generación de iniciativas propias son más necesarias en aquellos entornos donde no hay tantas, y por tanto uno, casi si se me permite, se tiene que buscar la vida y no, porque no hay una empresa que te genere esos puestos de trabajo, ¿no? Pero eso debe acompañarse también un poco con políticas públicas, más allá de que le pueda salir más barato en términos de fiscalidad, en términos de ayudas, que también son importantes, pero a veces el intentar acompañar en esto, y hay experiencias que son también exitosas, ¿no? de gente que retorna a los pueblos y que puede hacer sus planes de vida, porque también son acompañados de políticas públicas que permiten luego que si tienen familia tengan colegio, que si se ponen malos evidentemente tengan un centro de salud que les atienda, en fin. A una distancia razonable. A una distancia razonable, porque obviamente no es razonable tampoco que haya todos los servicios en todos los sitios, pero una cosa es la dotación y otra cosa es la accesibilidad, ¿no? Yo creo que la accesibilidad es lo que hay que garantizar, sobre todo, claro. Vamos a ir dando pasos reales, es decir, dejaremos de hablar en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, de despoblación en abstracto y empezaremos a ver medidas reales. ¿Cómo logramos frenar en algo? Vamos a ser cautos y vamos a decir frenar un poquito el tema de la despoblación. Bueno, yo creo ya que ahora hablamos todos del tema. Por lo que nos compete a nosotros, yo creo que nuestra idea es ofrecer esta, no solo física, también estamos diseñando una web donde ir, digamos, colgando cosas, ¿no? Desde experiencias, casos de buenas prácticas, algún tipo de píldora audiovisual en la página web que permita atraer a alguien y que cuente una experiencia importante para que la gente vea un poco que lo que pasa en los pueblos y lo que pasa en la ciudad, bueno, se haga una mejor idea cada uno, ¿no? Y que aprenda de experiencias y que diga, pues si esto se ha hecho yo lo puedo hacer, o adaptándome a lo que yo quiero hacer, no es una cuestión mimética, ¿no? Y desde el punto de la política pública, pues también traer aquí algunas experiencias que ya se están dando en la provincia, pero en otros sitios, y poder darlas a conocer, pues permita un poco esa reflexión y por tanto diga, bueno, pues la despoblación sigue siendo un fenómeno que no lo vamos a revertir inmediatamente, pero hay casos de éxito, como los está yendo, ya los hay, que permiten un poco replantearse, ¿no? Y verlo con más optimismo que ahora, ¿no? Que se ve como una especie de proceso irreversible. Es verdad que tiene dinámicas muy potentes, pero no necesariamente tiene que ser irreversible, tampoco tiene que ser el volver a los pueblos, no he calculado una dimensión, pero estamos hablando, eso tiene una gran ventaja, porque revertir esto requiere a lo mejor de una población relativamente pequeña en volumen, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de cientos de miles en las ciudades, y en el fondo el problema de los pueblos no son de cientos de miles, ¿no? Se puede revitalizar si hay una dinámica que al final también el propio crecimiento demográfico te ayuda, ¿no? Que ahora tampoco se produce porque no hay, porque además emigran los que hay y se van a las ciudades, ¿no? Eso es lo que hay que revertir. Pues esperemos poder dar pasos en positivo para seguir hablando de despoblación, pero dar pasos para poder frenarla. Rubén Garrido Iserte, director del Observatorio de la Despoblación de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes también una semana más. Hoy hemos hablado de despoblación, la semana que viene más protagonistas en este espacio de Guada TV Media.